Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Fabiana Sánchez, David Falco, integrantes del elenco de Lisístrata. Obra muy, pero muy particular, muy antigua además, ¿no? Podríamos decir. Un placer tenerlos aquí. Bienvenidos. El placer es nuestro de que nos estés recibiendo para promocionar Lisístrata, que es una obra muy, muy antigua. Una comedia de Aristófanes que se creó por allá por el 490 a.C. y que tiene mucha actualidad, porque se llama Lisístrata, la primera huelga sexual femenina de la historia. Es verdad. O sea, primero que nada, está bueno porque no pagan derecho a autor. Sí, total, Digamos, total. Una obra que tiene más de 2000 años. Sí, claro. Convengamos que... Ya está ahí, no hay que garpar. Y sí, tiene más de 2000 años y sigue hasta hoy. O sea, ha sido un éxito, nadie puede decir que... Sin duda. Nadie puede decir que no. Debe haber superado Barro Negro, creo yo, como obra de teatro, ¿no? Sí, Pero quiero decir... Así que sigue manteniendo, porque más allá de los 2000 años, consideran que tiene esa actualidad, más allá de lo provocativo del nombre, que además es real, sí, claro. ¿Verdad? ¿No? Digo, que hace 2000 años alguien diga, ¿no? Una huelga sexual femenina. Bueno, eso a mí me parece súper interesante, planteándolo desde ese lado, ¿no? Porque obviamente hace 2000 años, una sociedad, me imagino, totalmente machista, ¿no? Y enfrentarse en ese momento a escribir un texto y en realidad la obra es yo creo que como una denuncia desde un lado y un apoyo hacia la mujer, porque lo que plantea es las mujeres cansadas de la guerra, de que los hombres fuesen a pelear durante 20 años, sin sentido ya, no pasaba nada, y la mujer obviamente no tenía ni voz ni voto en esa época, y creo que se sentía como un elemento, ¿no? Usada totalmente. Deciden parar con esa guerra a través de una huelga sexual. Entonces me parece muy interesante cómo lo propone Aristófanes en esa época, de poder darle un lugar a la mujer, de hacerla. Ella lo que busca a través de Lisístrata es, bueno, dennos un lugar, respeten lo que somos, ¿no? Ya denunciaban en esa época las mujeres a través de eso. ¿Cuál era el poder que ellas tenían? El poder estaba en Atenas. Era guerra entre espartanos y atenienses. Los hombres iban a la guerra y venían ¿a qué? A tener sexo con las mujeres y a seguir en esa guerra sin sentido. Claro. 20 años. Que además tener sexo implicaba tener descendencia, sí, total. Y prácticamente que poder seguir proveyendo de soldados, sí, total. Sin a la dudas, guerra. Total. sin dudas. Por supuesto que sí, porque era para eso. Pero ¿qué pasaba? Las mujeres, teniendo ese poder en Atenas, se unen, espartanas y atenienses, para poder decirle, bueno, ¿cómo paramos a estos hombres? Los paramos de esta manera. Y Aristófanes lo escribe de una manera graciosa, le ve el otro lado. ¿Cómo las mujeres pudieron hacer eso, teniendo ese poder? Bueno, vamos a dejarlos sin sexo, vamos a sacarles las riquezas, vamos a sacarle ese poder que los hombres tienen. Claro, porque al tomar la Acrópolis, ahí estás tomando todo el poder de la ciudad misma. Claro. Entonces, ahí es donde apuntan las mujeres. Y se dan situaciones muy cómicas, porque ¿cómo lo hacían? Yo te iba a preguntar sobre la comicidad, ¿no? Exacto. Porque el humor va cambiando, cosas que antes nos parecían muy, muy graciosas, hoy de repente nos parecen anticuadas, o fueras de lugar, o lentas. A ver, es imposible. ¿Cómo es el humor? Es imposible que una comedia griega se haga hoy, o sea, no es Tal cual. imposible, pero Claro. todo hoy es mucho más rápido. ¿Y cómo podemos llegarle? Bueno, se versionó. Se versionó para que tenga esa actualidad que hoy podemos verla. Entonces, en esa versión que escribe muy bien Carlos Muñoz, nos encaja en este tiempo. Hoy hay guerras, hoy se dan esas situaciones. ¿Y cuánto hay para pensar en eso? Y que encima, a ver, hay una realidad, la mujer sigue peleando por su lugar, ¿no? Sin dudas. Y de la igualdad en todo sentido. Entonces, es como muy loco seguir pensando de que hay cosas que hace 2000 años seguían pasando y que hoy por hoy también siguen sucediendo. A mí lo que me parece interesante de Carlos en esta versión es eso, de que mantuvo parte de la estructura, del cómo decir y de cómo funcionaba originalmente, pero en esta versión también, al poner a un oráculo como interlocutor entre el público y lo que sucede en escena, es como... a mí me sucede esto, vos decís quizá
comedia griega o tragedia griega, o no. Decís, uy, quizás es medio como embolio, delirante. No pasa nada. Hay mucho humor en la comedia griega. El oráculo, por ejemplo, está vestido con un pantalón plateado. Con eso ya te digo Claro, todo. claro. Tiene onda, usa lentes negros. Y además, una cosa que es muy interesante es que ya en esa época se hablaban de los famosos cueriles. Los cueriles eran los famosos consoladores Sí, total. que usaban las mujeres, justamente porque al no estar los hombres, y se dan situaciones muy cómicas con eso, se escapaban las mujeres, igualmente los hombres también encontraban su lugar. Entonces se dan situaciones muy cómicas entre parejas o no parejas. Y sin pasar a lo chabacano, ¿no? Sí, claro, de sin un duda. lugar Sí. Linda, es de interesante respeto. también la unión de mujeres de países o de naciones enfrentadas. Claro. ¿No? Porque si hay algo, digo, que ha cambiado en las últimas décadas es esa especie de competencia que había entre las mujeres. Sí. Sí. ¿No? Algunos lo llaman sororidad, ¿no? Empatía con las otras. Con las otras, marchas de la mujer, en la cual se insiste que muchas veces no vayan hombres para marcar la presencia únicamente femenina, ¿no? Y cómo 2000 o 2500 Sí, años claro. antes se da esa unión, ¿no? Esas naciones en competencia, ¿no? Se unen a través solo de las mujeres. Sí, y eso me parece súper interesante de Aristófanes, ¿no? El haberlo escrito, el haberlo planteado, nos pasa esto, tenemos esta situación y esto es lo que realmente pasa. Y no sé, a veces me intento ponerme un poco en la cabeza de lo que sucedió en ese momento. Me imagino que no le habrá sido tampoco muy fácil por enfrentarse a toda esa sociedad machista con ese texto y de reivindicar y de darle un lugar a la mujer. Yo no creo que le haya sido muy fácil. Me parece muy interesante eso. Viste que hoy se habla del empoderamiento de la mujer. Qué palabra tan actual. Y justamente ya en esa época el empoderamiento iba por ese lado. En cuanto era más soslayado de repente, no tanto como lo es hoy. Y formar comunidad entre las mujeres para darse ese espacio, ese lugar, ese voz y ese voto es lo que significa que puedan tener esa fuerza que ya demostraban en aquella época. Tan actual que, bueno, decidieron entonces versionarla, traerla con comicidad para pasar un rato y, como siempre decimos, si te sirve para después ir a tomarte un café o total. cenar, pensar y reflexionar qué pasaba antes y qué pasa ahora con eso y cuánto podemos aportar. ¿Te transformó esta función? ¿Te pasó algo? Ahí está la clave. Muy bien. Eso es lo que queremos. Dos últimas funciones. Dos últimas funciones. ¿Cuándo, dónde y en qué horario? Domingos, 18:30, Teatro de la Candela. Queda, bueno, este próximo domingo y el domingo... El primer ¿Qué es? domingo El de primer domingo junio, de junio. que dudo que creo que es el 3 de junio o 2 de junio, 2 por de ahí. junio. Y estamos a las 18:30 en Teatro de la Candela, que ya lo dijimos. Sí. Pueden hacer las reservas al 098-588-787. Lo repetimos si querés, o si no, a través del Instagram, O con @ Instagram, claro. Teatro de la Candela. Nada más y nada menos que Lisístrata, entonces la histórica huelga sexual de las mujeres, haciendo un teatro que fue el origen de lo que hoy es el teatro moderno. Leo, te Ya esperamos, sea la por comedia, supuesto. la tragedia, ¿verdad? Es hoy lo que nosotros consideramos una obra que incluso puede llegar a ser, qué sé yo, transgresora, Sí, total. ¿verdad? Sin o moderna. dudas. Muchas veces tenemos no que mirar para adelante, sino mirar para atrás Sí. y mucho tiempo atrás. Así que a los dos, muchísimas gracias. Muchísimas Sin gracias dudas, por la el Un placer. humanidad ha sido siempre un círculo que vuelve a su origen y en eso estamos para poder salir adelante y sacar este mundo que tenemos todos la responsabilidad de hacerlo. Fabiana, David, Gracias. un placer y que Los disfruten las dos esperamos. últimas funciones. Muchas gracias. Gracias.